La historia comienza con el héroe siendo derrotado por el rey demonio. La humanidad, acorralada, reunió a 1000 magos de barrera para contrarrestar al rey demonio y su ejército. Crearon una barrera contra el reino demoníaco, y durante ese tiempo, generaciones de héroes desafiaron al rey demonio, pero seguían perdiendo. 30 años después, en las montañas, nuestro protagonista Blake, un mago de barrera de 39 años, se despertó y estiró sus manos. Después de ponerse un abrigo, salió de su cabaña y se dijo a sí mismo que todavía se sentía lleno de energía. Miró el enjambre de demonios fuera de la barrera que él había creado. Notó que la barrera se estaba debilitando. Arrodillándose, puso ambas manos en el suelo y comenzó a lanzar un hechizo para reforzar la barrera. Volcó toda su energía en hacerla más gruesa, pero observó que la efectividad de la barrera se había estado debilitando más rápidamente últimamente y que el poder mágico necesario había aumentado significativamente. Blake esperaba que un nuevo héroe derrotara pronto al rey demonio. Mientras tanto, en el castillo del rey demonio, la heroína se enfrentó al rey demonio. Se lanzaron el uno hacia el otro y lanzaron sus ataques simultáneamente. La heroína gritó fuerte mientras balanceaba su espada, y junto con su ataque desató su poder y logró herir al rey demonio, esquivando su ataque. El rey demonio quedó gravemente herido, tosió sangre y no podía creer que había perdido. Murmuraba repetidamente que era imperdonable e intentaba decir algo a la heroína, pero murió antes de poder terminar. La heroína sonrió victoriosa, levantó su espada y declaró su triunfo, instando a todos a celebrar. Una fuerte luz azul emergió del castillo del rey demonio, lo que Blake notó. Estaba sorprendido y se preguntó qué era. Luego vio cómo los demonios fuera de la barrera colapsaban y desaparecían lentamente. Blake dedujo que los héroes habían derrotado al rey demonio. También notó que la miasma desaparecía y se maravilló, dándose cuenta de que era cierto. Blake se alegró de que la miasma y los monstruos del reino demoníaco estuvieran desapareciendo, trayendo paz al mundo. Sabía que ahora todos podían vivir sin preocupaciones. Reflexionó sobre haber mantenido la barrera durante 30 años y se preguntó si recibiría alguna recompensa. Un mes después, hombres aparecieron en su cabaña. Uno de ellos gritó que ya no era necesario. Confundido, Blake preguntó qué significaba eso. El hombre lo acusó de malgastar fondos públicos en una barrera inútil y lo llamó un fraude codicioso. Blake explicó que había mantenido la barrera para evitar que la miasma y los monstruos escaparan del reino demoníaco, pero el hombre fingió no saber nada al respecto y se burló de él, preguntándole qué podía hacer un mago de barrera incompetente de bajo nivel. Otro hombre echó a Blake de su cabaña, gritando que la cabaña y la tierra en ruinas pertenecían al país. Sintiendo desesperanza, Blake se alejó, entristecido de que sus 30 años de trabajo duro llegaran a esto. Decidió que no tenía más opción que regresar al pueblo donde había vivido cuando era niño. Poco después, Blake llegó a la guilda de aventureros en el pueblo de Atau y se sorprendió al ver algunas monedas de oro sobre la mesa. Le dijo a la guilda que la recompensa era demasiado pequeña, pero la anciana se enojó y le gritó que no se quejara. Blake sabía que no podría sobrevivir con tan poca cantidad y se sintió desanimado, preguntándose si la barrera realmente había sido inútil después de todo. Al día siguiente, Blake se vio obligado a trabajar en la guilda a pesar de los bajos salarios, ya que no tenía otras opciones laborales como mago de barrera. Le pidió trabajo a la recepcionista, diciéndole que no le importaba si el pago era bajo, pero la anciana le respondió que ya no quedaba trabajo para él, porque nadie solicitaba magos de barrera. El hombre detrás de él se burló, sugiriendo que intentara hacer jardinería u otros trabajos diversos, pero otro hombre añadió de manera burlona que ni siquiera esos trabajos necesitarían un mago de barrera. Se rieron de él mientras Blake se quedaba allí abatido. Blake permaneció en silencio mientras los hombres se reían de él, pero de repente alguien tocó la puerta de la guilda. Un caballero irrumpió en la sala y preguntó si había un mago de barrera llamado Blake presente. La recepcionista se sorprendió al ver a los caballeros reales y los hombres se preguntaron por qué estaban en una zona tan rural, especulando si el incompetente mago de barrera había hecho algo mal. Blake levantó la mano de inmediato y le dijo al capitán que él era el mago de barrera Blake. El capitán lo miró por un momento mientras se acercaba, lo que hizo que Blake se sintiera incómodo. El caballero entonces le informó que habían venido por órdenes de la heroína Alice y que se dirigían a la capital real, preguntando si Blake estaría dispuesto a acompañarlos. Los hombres que se habían estado burlando de Blake se quedaron atónitos al escuchar que había sido convocado por la heroína e invitado a la capital real. Se preguntaron cómo un mago de barrera incompetente podría lograr tal reconocimiento.
Blake le respondió al capitán que lo entendía y el capitán se disculpó por la urgencia, explicando que necesitaban partir de inmediato. Señalando la carreta afuera, el capitán le indicó a Blake que subiera. Mientras Blake se acercaba a la carreta, los hombres comenzaron a entrar en pánico, preguntando a la anciana recepcionista si Blake realmente era solo un mago de barrera, preocupados de que pudieran enfrentar castigos por su comportamiento. La anciana balbuceó, sugiriendo que deberían disculparse. Una vez que Blake subió a la carreta, comenzó su viaje. El trayecto le pareció sorprendentemente cómodo, pero se sentía fuera de lugar, incapaz de creer que había sido convocado por la heroína. Recordó que una vez la había ayudado y se preguntó si ella lo recordaba. Horas más tarde, llegaron a la capital real del reino Enda, Miston. Al mirar por la ventana, Blake se asombró por el tamaño de la ciudad, nunca antes había visto tanta gente. La carreta se dirigió directamente al castillo. Al llegar, siguió al capitán de los caballeros al interior, sintiéndose cada vez más fuera de lugar. De repente, una dulce voz lo saludó diciendo «Has llegado», y él se giró para ver a la heroína Alice, una joven de 18 años con una cálida sonrisa. Ella le dijo que lo había estado esperando y le preguntó si la recordaba. Cuando Blake respondió que sí, ella se emocionó, expresando lo feliz que estaba. Alice agradeció a Blake por haberla salvado cuando se separó de sus compañeros cerca del reino demoníaco. Explicó que pensó que sería el fin para ella hasta que él la ayudó. Blake respondió torpemente que no hizo mucho y simplemente asistió a sus compañeros también. Alice se disculpó porque sus compañeros no pudieron conocerlo, ya que estaban ocupados con ceremonias. Luego, emocionada, le preguntó cuáles eran sus planes ahora que su trabajo con la barrera había terminado, especulando que alguien como él debe ser muy demandado. Blake se rió de manera incómoda, admitiendo que aún no tenía nada decidido, aunque la verdad era que estaba desempleado. Alice, llena de entusiasmo, sugirió que se uniera al cuerpo real de magos, lo que sorprendió a todos y enfureció a uno de los miembros. Gunther, el joven vicecapitán de 22 años de la quinta división del cuerpo real de magos, protestó, explicando que el cuerpo real de magos era una unidad de élite y que los magos de barrera no eran aptos para unirse. Le dijo a Alice que no agrupara a los magos de barrera incompetentes con los magos. Alice defendió a Blake recordándole a Gunther que los magos de barrera habían mantenido la barrera que suprimía la miasma y los monstruos del reino demoníaco. Gunther desestimó su argumento con arrogancia, afirmando que los monstruos temían a los magos, no a las barreras, y que la miasma podría ser fácilmente manejada usando magia. Concluyó que los magos de barrera eran innecesarios. Blake apretó los puños en silencio, enfadado, recordando cómo los magos de barrera habían sido respetados hace 30 años. No podía creer que su reputación hubiera caído tanto en ese tiempo. Gunther, burlándose, llamó a Blake un viejo y sugirió que solo los jóvenes prometedores eran adecuados para ese tipo de trabajo. Luego le dijo a Alice que Blake no tenía habilidades y que no debía ser considerado, a menos que pudiera demostrar lo contrario. Alice le preguntó a Gunther si decía que Blake debería demostrar su valía derrotándolo. Gunther respondió con confianza que si Blake tenía suficiente habilidad para vencerlo, entonces estaría bien. Alice le dijo a Blake que creía que podía ganar, dándole un impulso a su confianza. Blake dudó, pero finalmente aceptó. Poco después, se encontraron en un escenario al aire libre. Blake enfrentó a Gunther, quien tenía una sonrisa burlona. Blake se preguntó cómo había llegado a esto, cuando solo había venido porque lo habían convocado. Gunther se presentó como el vicecapitán de la quinta división de los magos reales. Comenzó a reunir magia de fuego en su mano, advirtiendo a Blake que no se quejara si moría. Gunther luego apuntó y lanzó una bola de fuego directamente hacia Blake. El ataque de Gunther causó una fuerte explosión, y los magos asumieron que todo había terminado, elogiando el poder de su vicecapitán. Gunther se rió con arrogancia, diciendo que eso era lo que pasaba cuando un simple mago de barrera se ponía engreído. Sin embargo, su risa se interrumpió, lo que lo irritó, y exigió saber quién estaba interrumpiendo su momento de victoria, solo para escuchar una voz preguntar, ¿ya comenzó el examen? Gunther y los demás se sorprendieron al ver a Blake de pie, ileso. Gunther lo miró incrédulo, preguntándose cómo era posible, ya que él había lanzado el hechizo con la intención de reducirlo a cenizas. No podía comprender lo que Blake había hecho. Frustrado, Gunther lanzó otro hechizo de fuego, declarando que había sido demasiado fácil con él y ahora se pondría serio. Burlándose, gritó para que Blake simplemente lo aceptara, mientras liberaba un ataque de magia de fuego más fuerte. Blake levantó calmadamente una barrera,
protegiéndose una vez más. El ataque de Gunther explotó al impacto, pero no se detuvo, lanzando un enjambre de bolas de fuego hacia Blake gritando para que se quemara hasta las cenizas. Los jóvenes magos que observaban se preocuparon, pensando que nadie podría sobrevivir a tal magia. Sin embargo, Blake, que bloqueaba los ataques sin esfuerzo con su barrera, encontró que la magia era demasiado débil. Se preguntó si Gunther aún se estaba conteniendo, porque el poder no coincidía. Tras una ráfaga de ataques, Gunther cubrió su nariz por el humo, y con aire triunfante, preguntó si finalmente Blake había muerto. Pero, cuando el humo se disipó, se quedó congelado, sorprendido de ver que Blake seguía de pie en el mismo lugar, sin un rasguño. Gunther gritó incrédulo, exigiendo saber cómo seguía vivo. Blake se giró para enfrentarse a Gunther, quien murmuraba para sí mismo que eso era imposible. Gunther, en tono burlón, se burló de Blake llamándolo basura que solo podía crear barreras. Se mofó, diciendo que defender no tenía sentido si Blake no podía atacar, instándolo a que intentara contraatacar si estaba tan frustrado. Blake, confundido por un momento, levantó la mano y dijo calmadamente que haría exactamente eso. Gunther, igualmente confundido, le preguntó qué acababa de decir. De repente, una pequeña pero poderosa barrera salió disparada de la mano de Blake golpeando la cara de Gunther. La fuerza lo envió rodando por el suelo hasta estrellarse contra una pared. Los magos exclamaron sorprendidos al ver que su vicecapitán había sido derribado. Gunther se levantó, maldiciendo, y exigió saber qué había hecho Blake, insistiendo en que los magos de barrera no podían atacar. Blake simplemente respondió que había movido la barrera y demostró la técnica. Gunther gritó indignado, afirmando que las barreras debían ser estáticas y que moverlas no tenía sentido. Blake explicó torpemente que después de 30 años colocando barreras, ya se había acostumbrado, bromeando si eso contaba como hacer trampa. Los magos comenzaron a susurrar entre ellos, cuestionando si el mago de barrera realmente era más fuerte que el vicecapitán. Notaron que Blake había bloqueado todos los ataques sin un solo rasguño. Al oír los susurros, Gunther se enfureció, preguntándose cómo podía perder contra alguien que consideraba basura. Al darse cuenta de que su posición se desmoronaba, miró a su equipo, que asintió en silencio. Lanzaron un hechizo para crear una pequeña bola de fuego detrás de Blake. La bola de fuego creció y trató de quemarlo por detrás, pero el escudo de Blake se activó automáticamente, protegiéndolo. La multitud quedó atónita, pero Alice sonrió, sabiendo lo que ocurría. Blake, ajeno a todo, se giró y preguntó si algo lo había golpeado, preguntándose si había sido una piedra. Gunther, mirando incrédulo, se dio cuenta de que la barrera se había activado por sí sola. ¿Qué demonios es este tipo?, murmuró. Alice miraba a Blake con una chispa de orgullo en sus ojos, pensando que Blake había demostrado su fuerza. Furioso, Gunther preparó otro hechizo. No podía aceptar terminar el duelo con tal humillación. Vaciando todo su maná en un ataque final, se preparó para liberar un hechizo avanzado de magia de fuego. Los jóvenes magos, sintiendo el peligro, huyeron, sabiendo que serían atrapados por la explosión. Gunther gritó a Blake declarando que lo mataría con ese ataque a todo su poder, y desató un enorme cañonazo de fuego. Blake ni siquiera se movió mientras el enorme hechizo se dirigía hacia él. Los magos detrás de él gritaron de miedo, pero Alice permaneció tranquila. Sabía que la magia avanzada no podía ser bloqueada por una barrera común, pero confiaba en Blake como aquella vez cuando estuvieron rodeados por demonios y él había matado a los demonios simplemente moviendo sus barreras. Como ella esperaba, Blake anuló sin esfuerzo el cañonazo de fuego, dejando a Gunther atónito. Gunther cayó de rodillas, murmurando repetidamente que era imposible, que su magia más poderosa había fallado y su maná estaba completamente agotado. La multitud murmuró asombrada, dándose cuenta de que Blake había ganado. Alice, orgullosa, anunció que Blake se había probado a sí mismo y declaró que el escuadrón de magos de barrera había triunfado. Insistió en que Blake estaba calificado para unirse al cuerpo real de magos. Gunther intentó discutir, gritando que Blake no era el único mago de barrera, y exigió saber qué había pasado con los demás. Los investigadores llegaron informando que la mayoría de los demás magos de barrera habían muerto o abandonado sus deberes, malversando fondos en el proceso. Gradualmente habían desaparecido, dejando a Blake como el único mago de barrera que mantenía la vasta barrera alrededor del reino demoníaco. Blake lo entendió, dándose cuenta de por qué su maná para establecer barreras seguía aumentando. Gunther, atónito, gritó al investigador, cuestionando cómo Blake solo podía manejar una barrera sobre un área más grande que todo el reino de Eria. Insistió aún más,
preguntando al investigador si estaba diciendo que Blake mantenía una barrera de esa escala por sí mismo. Alice sonrió, dándose cuenta de que Blake había superado todas las expectativas. De repente, una voz interrumpió el alboroto. Una figura entró en la escena exigiendo saber qué estaba pasando. Gunther se quedó helado al ver quién era. Era Lancelot, el capitán de la primera división. Todos se asombraron al ver a Lancelot, el capitán más importante de la primera división, ya que era la primera vez que lo veían de cerca. Lancelot ordenó a Gunther que explicara qué estaba sucediendo. Antes de que Gunther pudiera responder, Alice apareció junto a Lancelot y explicó que ella había recomendado a Blake el mago de barrera para unirse al cuerpo real de magos. Sin embargo, Gunther había dudado de las habilidades de Blake, lo que llevó a una prueba práctica. Lancelot le pidió a Alice que confirmara si eso significaba que habían llevado a cabo un duelo, y ella respondió afirmativamente. Gunther miró a Blake con ira, pero Blake permaneció tranquilo. Lancelot se giró hacia Gunther y comentó que parecía que él había perdido. Gunther, turbado, trató de excusarse alegando que había sido indulgente con Blake, insistiendo en que no hubiera sido apropiado ir con todo contra un simple mago de barrera. Lancelot lo interrumpió firmemente, diciendo que ya había escuchado suficiente de sus patéticas excusas. La frustración de Gunther era evidente, pero no se atrevió a replicar por miedo a la autoridad de Lancelot. Lancelot se acercó a Blake y le dijo que independientemente del título de alguien, si tenía las habilidades, podría unirse. De forma oficial, declaró a Blake miembro del cuerpo real de magos, para sorpresa de Blake. Los demás magos estaban igualmente atónitos de que Lancelot estuviera permitiendo que un mago de barrera ingresara al cuerpo de élite, pero, habiendo sido testigos de cómo Blake derrotó al vicecapitán de la quinta división, no tuvieron objeciones. Blake sonrió incrédulo, preguntándose si alguien como él, que había pasado 30 años manteniendo barreras, realmente podría pertenecer al cuerpo de magos más importante del reino. Alice entonces dio un paso adelante, sonriendo ampliamente, y lo felicitó. Le dijo dulcemente que siempre había creído en él. Blake le agradeció, diciendo que todo era gracias a ella. Alice desestimó el agradecimiento, sugiriendo que salieran a celebrar. Antes de que pudieran salir, Lancelot apareció detrás de Alice y le preguntó con severidad si pensaba que tenía tiempo para celebraciones. Alice suspiró con frustración mientras los magos la sujetaban, y Lancelot le recordó que necesitaban volver al trabajo. Ella resistió, pidiendo ayuda a Blake, pero la arrastraron a pesar de sus protestas. Después de eso, Lancelot se giró hacia Blake y comentó que Alice parecía favorecernos. Le preguntó qué tipo de relación tenía Blake con ella. Blake respondió tranquilamente que solo eran conocidos. Lancelot asintió, pero le advirtió que muchas personas intentaban acercarse a la heroína por motivos ocultos, advirtiendo a Blake que no fuera uno de ellos. Con eso, Lancelot se alejó mientras Gunther lo miraba con puro odio. Unos días después, Blake llegó al dormitorio del cuerpo real de magos. Se sorprendió por el tamaño y la grandeza del edificio. Al entrar, miró nervioso buscando su habitación asignada. Mientras caminaba, un grupo de jóvenes mujeres lo notó y comenzaron a susurrar entre ellas. Se preguntaban por qué un hombre mayor estaba en el dormitorio, señalando que no parecía un oficial superior. Sus ropas gastadas les hicieron sospechar que era un plebeyo. Sintiendo la incomodidad bajo sus miradas, Blake rápidamente se alejó, decidiendo encontrar su habitación lo antes posible. Después de unos minutos, encontró la habitación 206, la que le había sido asignada. Llamó a la puerta y la abrió, disculpándose al entrar. Un joven aprendiz del cuerpo real de magos llamado Esben, de 16 años, se giró para mirarlo y le preguntó sin rodeos su nombre. Blake saludó a Esben y se presentó como su nuevo compañero de cuarto desde ese día. Esben inmediatamente preguntó por qué había un tipo viejo allí. Después de que Blake explicara todo, Esben gritó incrédulo, preguntando si Blake estaba afirmando que había sido recomendado por la heroína y que había derrotado al vicecapitán Gunther para unirse al cuerpo real de magos. Esben luego le gritó que no mintiera, lo que hizo que Blake se diera cuenta de que desde un punto de vista objetivo, sí sonaba increíble. Esben comenzó a temblar, lo que hizo que Blake se preocupara y le preguntara si estaba bien. Esben luego gritó que su vida en el cuerpo había terminado porque un mentiroso viejo estaba en el mismo equipo que él. Blake, confundido, le preguntó a qué se refería con mismo equipo. Esben explicó que los compañeros de cuarto se asignaban al mismo equipo en la nueva división de entrenamiento. Blake asintió en comprensión y se disculpó por ser un hombre mayor,
pero le aseguró a Esben que haría todo lo posible para no retrasarlo. Sintiéndose culpable, Esben tartamudeó diciendo que no era completamente culpa de Blake. De repente, Esben se detuvo y notó el cabello de Blake comentando que estaba un desastre y se interpondría durante el entrenamiento. Le preguntó si quería que se lo cortara. Minutos después, Esben terminó de cortar el cabello de Blake y le preguntó qué tal estaba. Blake le dio las gracias, diciendo que se sentía renovado. De repente, Esben se dio cuenta de que ya casi era hora de comenzar el entrenamiento. Con prisa, le dijo a Blake que se pusiera el uniforme, a lo que Blake accedió rápidamente. Un momento después, se encontraron con Rey y Clara, dos aprendices de 16 años del Cuerpo Real de Magos. Dace le preguntó a Esben quién era el viejo, y Clara mencionó que nunca lo había visto antes. Esben respondió que Blake aparentemente estaba en su equipo, y Blake lo saludó. Dace se sorprendió y gritó, preguntando por qué un hombre mayor estaba en su equipo y si no era raro tenerlo como nuevo recluta. Clara trató de calmarla, diciendo que se estaba pasando, pero Dace respondió que probablemente Clara pensaba lo mismo. Blake escuchó sus comentarios, pero permaneció tranquilo, reconociendo que todos los demás reclutas eran jóvenes y que él era el único mayor allí. Poco después, un oficial superior presentó a Blake al grupo, anunciando que acababa de unirse. Blake se presentó como un mago de barrera y saludó a todos. Los demás aprendices comenzaron a susurrar entre ellos, especulando si él era el que, según los rumores, había derrotado al vicecapitán Gunther. La mayoría dudaba de la historia, pensando que no podía ser cierta. Clara y Dace eran escépticas, luchando por creerlo, mientras que Esben entró en pánico, pensando que su equipo estaba condenado porque Blake era un mago de barrera y por lo tanto, en su opinión, débil. Desde un lado, Gunther miraba a Blake con odio, jurando en silencio que Blake no saldría impune de haberlo avergonzado. El oficial superior se dirigió al grupo, explicando que eran los reclutas más recientes y que aún no se habían asignado a sus divisiones. Su rendimiento durante el entrenamiento determinaría sus ubicaciones. Blake se dio cuenta de que esto significaba que aún no estaban oficialmente reclutados y resolvió trabajar duro para demostrar sus resultados. Luego, el oficial anunció que para su primera tarea realizarían un ejercicio de supervivencia. A los aprendices se les indicó que cazaran monstruos en el bosque Mecha, con puntos asignados según su rendimiento. Tenían 2 semanas para completar el ejercicio. El anuncio causó pánico entre los aprendices, ya que todos sabían que el bosque Mecha era infame por sus charcos de miasma. El oficial, aparentemente sin preocupaciones, comentó que solo era mala suerte para ellos y ordenó que todos tomaran su equipo y partieran. Blake recogió su equipo mientras Esben, aterrorizado, seguía murmurando que ya estaba todo perdido, sabiendo que el bosque Mecha no era lugar para novatos. Esben luego se giró hacia Blake rogándole que no lo retrasara, a lo que Blake lo tranquilizó calmadamente, asegurándole que lo entendía. El oficial ordenó que todos subieran a los carruajes de dragón por equipos, ya que serían transportados a sus respectivos puntos de inicio en el bosque. Todos subieron a sus carruajes sin saber que Gunther estaba secretamente planeando hacerle la vida imposible a Blake durante el ejercicio. Tras horas de viaje, llegaron al bosque. Esben quedó atónito de horror al ver el lugar y gritó preguntando qué tipo de infierno era ese. Esben preguntó por qué habían comenzado desde la cima de una montaña, lejos del bosque. Clara observó que parecía no haber otros equipos cerca, lo que llevó a Dace a preguntar si habían sacado la peor suerte. Esben gritó desesperado que ya estaba todo perdido y que estaban completamente perdidos. Agregó que había soñado con unirse al Cuerpo Real de Magos, pero esto era lo que le tocaba en su lugar. Dace le recriminó a Esben, llamándolo patético y recordándole que como líder del equipo, al menos debería decir algo como síganme o algo alentador. Esben le gritó furioso que se callara, que solo lo habían nombrado líder del equipo de la nada. Blake se excusó de su discusión, haciendo que Esben y Dace se voltearan hacia él, irritados, y le preguntaran qué quería. Blake calmadamente sugirió que miraran el mapa para saber dónde estaban. Añadió que le gustaría conocer su ubicación exacta. Esben y Dace intercambiaron miradas en silencio antes de que Esben, a regañadientes, abriera el mapa. Señaló su posición actual, y Clara comentó que estaba bastante lejos de su objetivo, pero que podrían llegar si se apresuraban. Duris, sin embargo, cuestionó si era posible, a menos que corrieran todo el camino. Blake preguntó si debían partir inmediatamente, y Esben, a regañadientes, aceptó, diciendo que no tenían otra opción. Duris suspiró frustrado, pero les dijo al grupo que se prepararan para el viaje.
Comenzaron a descender por la cima de la montaña y continuaron caminando durante horas. Esben gruñó que el equipaje era demasiado pesado, lo que dificultaba caminar. Tace, visiblemente cansado, tartamudeó preguntando si aún no habían llegado al bosque Mecha. Clara miró a Blake y notó que a diferencia de los demás, el hombre mayor ni siquiera sudaba. Silenciosamente se preguntó si Blake estaba acostumbrado a viajar de esa manera. Pasaron horas y ya era de noche cuando finalmente llegaron al bosque Mecha. Esben notó inmediatamente el intenso miasma en el aire, y Tace estuvo de acuerdo, observando que una persona normal sin resistencia moriría al instante al entrar. Clara les tranquilizó, diciendo que como magos, deberían estar bien con ese nivel de miasma. Tace luego le pidió a Esben que confirmara su objetivo, un dragón codo de nivel 2. Esben estuvo de acuerdo y señaló que la ubicación de su nido estaba marcada en el mapa. Blake, curioso, preguntó a qué se refería el sistema de niveles, sorprendiendo a Esben de que no lo supiera. Esben explicó que los monstruos se clasifican en 10 niveles de fuerza, siendo el nivel 1 el más débil y el nivel 10 el más fuerte. Blake agradeció la información, y Esben respondió orgullosamente que no había de qué. Sin embargo, antes de que Esben pudiera disfrutar de su explicación, Tace y Clara comenzaron a caminar adelante. Tace les gritó que volvieran y les recordó que debían seguir moviéndose. Esben, alarmado, gritó para que no lo dejaran atrás mientras corría para alcanzarlos. Pasó una hora mientras continuaban su caminata por el bosque. De repente, se escuchó un ruido en un arbusto cercano. El grupo se volteó para ver goblins ocultos dentro. Esben, reconociéndolos como monstruos de nivel 1, rápidamente lanzó un hechizo de fuego y lo arrojó a uno de los goblins, presumiendo que podía manejarlo solo. Su ataque golpeó a uno de los goblins, pero los otros dos saltaron hacia él simultáneamente, lo que lo hizo entrar en pánico. Antes de que los goblins pudieran alcanzarlo, una fuerte oleada de poder mágico los cortó en pedazos. Era Tace, quien regañó a Esben recordándole que nunca debía bajar la guardia. Esben se sentó sosteniéndose el brazo, que estaba ligeramente herido, y gruñó hacia Tace que no necesitaba interferir. Clara, al notar su herida, lo sanó. Esben le agradeció y se disculpó. Blake, observando desde una corta distancia, se mantuvo en silencio. Esben se giró hacia él, frustrado, y le preguntó por qué no lo ayudó. Antes de que Blake pudiera responder, Tace le recordó a Esben que él mismo había insistido en que podía manejarlo solo. Esben le gritó que se callara, pero aceptó a regañadientes y se giró hacia Blake para disculparse. Poco después, mientras continuaban caminando, un monstruo apareció sobre Esben listo para atacarlo. Blake, al notarlo, tropezó intencionalmente, haciendo parecer que fue un accidente. Esben, sin darse cuenta del monstruo, lo esquivó sin percatarse del peligro. Preocupado, le preguntó a Blake si estaba bien y Tace le preguntó qué estaba haciendo. Blake se disculpó, poniendo su mano en el suelo como si se estuviera estabilizando, pero en realidad estaba lanzando un hechizo. Les dijo que había encontrado un camino cuando cayó y sugirió que fueran por allí, señalando una zona más despejada. Esben estuvo de acuerdo, notando la ruta más clara, y el grupo se dirigió en esa dirección. Tace llamó a Clara, quien respondió que ya iba. Sin que ellos lo supieran, Blake eliminaba silenciosamente monstruos detrás de ellos usando su magia. Clara percibió brevemente el poder y se giró a mirar, pero no vio nada fuera de lo común. Un momento después, Blake mencionó haber escuchado el sonido de agua cerca y señaló hacia adelante. Cuando llegaron cerca de un lago, el grupo aprovechó para descansar, notando que había monstruos al acecho cerca. Blake sugirió que volvieran a moverse. Mientras vigilaba, una bestia masiva se acercó a ellos y gruñó antes de intentar morderlo. La barrera de Blake se activó automáticamente, bloqueando el ataque y enviando a la bestia lejos, dolorida. Esben, sobresaltado por el ruido, despertó y preguntó si Blake había oído algo. Blake respondió tranquilamente que no había escuchado nada extraño. Esben se ofreció a tomar el turno de guardia, pero Blake lo tranquilizó, diciéndole que estaba bien y que lo despertaría si era necesario. Esben le agradeció y volvió a dormir, sin saber que la barrera de Blake estaba protegiendo silenciosamente toda el área. Al día siguiente, mientras reanudaban su viaje, Esben notó la sorprendente falta de encuentros con monstruos y comentó que era inquietante lo bien que estaban yendo las cosas, a pesar de que el viaje seguía siendo desafiante. Clara observaba a Blake de reojo, pensando que era extraño que solo se hubieran enfrentado a monstruos débiles hasta ahora. Recordó los rumores sobre cómo Blake había derrotado al vicecapitán Gunther y se preguntó si de alguna manera Blake estaba influyendo en su situación. Tace intervino, señalando que la falta de monstruos fuertes era algo bueno.
Comentó que ya estaban agotados de tanto caminar y que encontrarse con monstruos poderosos sería desastroso. Instó al grupo a apresurarse hacia el nido del dragón Kodo. Mientras tanto, en el reino de Enda, Gunther sonrió para sí mismo, convencido de que Blake y su equipo ya estaban prácticamente muertos. Se había asegurado de que fueran enviados a la ubicación más peligrosa. Incluso si lograban llegar al bosque Mecha, la ruta estaba infestada de monstruos, y si de alguna manera llegaban a su destino, no encontrarían un dragón Kodo, sino una salamandra de nivel 4. Cuando el grupo llegó a su supuesto objetivo, se congelaron de terror al ver la salamandra. Los magos más jóvenes entraron en pánico y Teis gritó que las salamandras eran monstruos capaces de quemar aldeas enteras con un solo aliento. Declaró que debían huir inmediatamente. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, apareció otra salamandra detrás de ellos, atrapando al grupo. Esben cayó de rodillas, temblando y tartamudeando que ya estaba todo perdido, convencido de que no podían ganar. Teis y Clara estaban en silencio, temblando de miedo. La primera salamandra comenzó a reunir fuego en su boca y lanzó un aliento llameante hacia ellos. El grupo gritó aterrorizado, y Teis, con lágrimas en el rostro, abrió los ojos confundida al darse cuenta de que no hacía calor. Sin que ellos lo supieran, Blake se mantenía tranquilo, protegiéndolos de las llamas mortales con su barrera. El grupo quedó atónito al ver la barrera bloqueando las llamas. Clara preguntó, incrédula, si eso lo había hecho Blake. La salamandra desató un torrente aún más fuerte de fuego, lo que hizo que Esben gritara aterrorizado, diciendo que era imposible escapar, incluso con la barrera. Blake salió lentamente de la barrera, sorprendiendo a todos. Sonriendo, les dijo que se quedaran quietos y esperaran. Esben, alarmado, preguntó qué quería decir con eso y le gritó, pero Blake siguió caminando hacia adelante. Esben, desesperado, le gritó si tenía intención de actuar como un señuelo. Insistió en que no había forma de que un mago de barreras pudiera derrotar a una salamandra. Teus, intentando mantenerse serena, les dijo que el sacrificio de Blake no podría ser en vano y les ordenó que escaparan por la parte más débil de las llamas. En cuanto la barrera desapareció, Esben protestó furioso, gritando que no podían abandonar al anciano. Larre replicó que no había forma de derrotar a una salamandra. Clara, mirando desde dentro de la barrera, notó que las llamas afuera comenzaban a debilitarse. El grupo se quedó mirando, confundido, preguntándose qué estaba sucediendo, cuando entonces lo vieron, Blake corriendo hacia la salamandra, y con una barrera afilada, cortándole la cabeza con un solo golpe. El cuerpo de la salamandra colapsó, y su cabeza decapitada cayó al suelo. El grupo se quedó paralizado en un silencio atónito, sin poder creer lo que acababan de presenciar. Blake había derrotado a la salamandra en un instante. Blake notó la segunda salamandra a su lado, que reunía una inmensa cantidad de fuego en su boca. Desató un ataque ardiente hacia él, pero Blake logró saltar a un lado usando sus barreras como escudos improvisados. Se mantuvo en el aire. La salamandra inclinó la cabeza, preparándose para atacar nuevamente, pero Blake esquivó hábilmente las bolas de fuego creando una escalera de escudos en el aire. Cuando alcanzó a la salamandra, Blake lanzó una barrera cristalizada envolviéndola alrededor de su puño y la lanzó hacia la salamandra, golpeando su cabeza con una tremenda fuerza. El impacto hizo que la salamandra cayera al suelo, rompiendo la tierra bajo ella. Con la salamandra derrotada, Blake desactivó sus escudos y aterrizó con seguridad, recogiendo calmadamente su equipo. Comentó que ya había terminado, reflexionando sobre el encuentro. Recordó que había luchado contra muchos lagartos similares en el denso bosque cerca del reino demoníaco, y especuló que estas salamandras, aunque clasificadas como de nivel 4, probablemente eran solo individuos más débiles. Los jóvenes magos, aún en shock, corrieron hacia él, gritándole con asombro. Le bombardearon con preguntas: ¿cómo era tan fuerte? ¿Era una técnica de barrera? ¿Cómo podían las barreras, tradicionalmente usadas para la defensa, ser utilizadas para atacar? Blake, perplejo por su asombro, respondió modestamente, diciendo que no se consideraba fuerte. Explicó que ocasionalmente cazaba monstruos mientras mantenía la barrera en el reino demoníaco, lo que parecía restar importancia a su habilidad a sus ojos. Clara, sin embargo, no podía creer lo que había visto. Blake no solo había usado sus barreras para defensa o ataque, sino que también las había utilizado como un punto de apoyo para maniobrar en el aire. Comenzó a preguntarse si las técnicas de barrera eran mucho más versátiles y poderosas de lo que había imaginado. Silenciosamente concluyó que Blake podría no ser solo un anciano ordinario. Días después, en el escenario del dormitorio, Gunther se reía para sí mismo,
confiado en que Blake debía estar muerto. Pensaba con satisfacción en cómo había asegurado la muerte de Blake asignándole a él y su equipo caminos montañosos traicioneros, hordas de monstruos y el nido de la salamandra. El oficial superior llegó al escenario para saludar a los equipos que regresaban. Cuando uno de los equipos regresó, el oficial lo felicitó por su excelente trabajo. Gunther, observando desde la línea de banda, se burló, creyendo que era imposible que el equipo de Blake hubiera sobrevivido. Sin embargo, el oficial superior anunció que el equipo F había regresado primero. Gunther se quedó congelado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Gunther trató de calmarse, razonando que debían haberse retirado sin completar la misión y probablemente no habían traído materiales de monstruos con ellos. El oficial superior gritó, incrédulo, lo que hizo que Gunther sonriera, pensando que sus suposiciones eran correctas. Sin embargo, el oficial exclamó sorprendido al ver un colmillo de salamandra entre los materiales que el equipo había traído de vuelta. Declaró que era un resultado de nivel superior en la historia de su entrenamiento. Gunther comenzó a sudar, incapaz de creer que un grupo de supuestos desertores y un mago de barreras hubieran logrado derrotar a una salamandra. El oficial elogió al equipo por su sobresaliente desempeño y anunció que su éxito aumentaría significativamente sus puntuaciones. Los animó a seguir trabajando duro en el futuro. El equipo vitoreó, emocionado por su logro. Luego, el oficial se giró hacia su compañero de rango superior y le preguntó si había un nido de salamandras en la ruta de entrenamiento. El otro oficial, confundido, respondió que la encuesta preliminar solo había identificado monstruos de bajo nivel en la zona. Mientras tanto, Esben proclamó orgulloso que no podía creer que estuvieran en la cima de la tabla de clasificación. Duru le recordó que la mayor parte del crédito le correspondía a Blake ya que había derrotado a la salamandra y los había guiado de vuelta con seguridad. Clara estuvo de acuerdo, observando que no lo habrían logrado sin él. Esben se acercó a Blake y le agradeció. Blake respondió modestamente que no era cierto, insistiendo en que habían superado los obstáculos porque todos habían trabajado duro y que lo único que hizo fue darles un poco de ayuda. Esben, visiblemente conmovido por la humildad de Blake, sonrió y le dijo que él decidiría creerle de todos modos. Esben añadió que Blake era una buena persona, y Clara también le agradeció. Sin embargo, Blake no podía deshacerse de la sensación de que habían estado en una desventaja significativa en comparación con otros equipos, y sospechaba que su éxito podría no haber sido totalmente coincidencia. Mientras el grupo charlaba y celebraba, Gunther permanecía cerca, temblando de rabia y mirando a Blake con la mente llena de pensamientos de venganza, jurando que no lo dejaría pasar. Unos días después, los trainees se reunieron para otra sesión. El instructor anunció que el entrenamiento de hoy tomaría la forma de una competencia y que los equipos se dividirían en consecuencia. Esben comentó que el campo de entrenamiento principal parecía pequeño, y Duru sugirió mudarse al segundo campo de entrenamiento, que estaba menos concurrido. Clara estuvo de acuerdo, y el grupo se dirigió en esa dirección. Gunther los vio irse y sonrió mientras un plan malicioso comenzaba a formarse en su mente. En el segundo campo de entrenamiento, Esben sugirió probar las habilidades de Blake, pero Blake, en tono de broma, le dijo que no fuera tan duro con él. De repente, Gunther apareció y les ordenó esperar. Gunther añadió que dado que estaban usando el segundo campo de entrenamiento, él los instruiría personalmente. Esben susurró a Larre preguntándole por qué el vicecapitán Gunther estaba participando en su entrenamiento. Larre respondió que había oído que él estaba ayudando debido a la escasez de instructores. Gunther notó sus susurros y les gritó exigiendo saber de qué estaban hablando, antes de ordenarles que se reunieran de inmediato. El grupo, con reluctancia, respondió sí señor. Gunther luego se giró hacia Blake y le sonrió con desdén, diciéndole que no era necesario y que solo debería quedarse allí a observar. Gunther se dirigió a los trainees y comenzó la instrucción. Momentos después, Teus yacía en el suelo, cubierta de heridas. Clara corrió a su lado y curó sus heridas. Gunther se burló de ellos, preguntando por qué no tomaban el ejercicio en serio y señalando que si su oponente fuera un monstruo real, ya estarían muertos. Gunther les gritó que se levantaran, declarando que la instrucción aún no había terminado. Blake intentó acercarse a los aprendices heridos, pero Gunther le gritó que se quedara quieto, recordándole que se le había ordenado no moverse. Gunther explicó burlonamente que solo estaba instruyendo a los aprendices porque eran débiles. Blake lo miró con furia, pero Gunther solo sonrió, complacido de ver la frustración en el rostro de Blake. Era exactamente lo que quería, hacer que Blake se sintiera impotente.
Gunther se volvió hacia los aprendices, exigiendo que dejaran de holgazanear y se pusieran en posición. Reuniendo magia de fuego en sus manos, la apuntó hacia el grupo. «Si no pueden ponerse en posición», gritó, «los obligaré». Gunther lanzó un torrente de fuego hacia los aterrados aprendices, quienes gritaron de miedo. El ataque de Gunther explotó, pero le dijo burlonamente a Blake que parecía que sus compañeros se habían metido en un gran aprieto y que su mano se había resbalado porque Blake lo había insultado. Gunther luego se enfrentó a Blake y le dijo que no lo malinterpretara, que solo era una guía y que no los había matado. Sin embargo, admitió que tal vez se había apasionado un poco con la guía, por lo que probablemente estaban un poco chamuscados. Gunther con orgullo señaló a los nuevos aprendices, diciéndole a Blake que el humo comenzaba a despejarse y que debería observar el miserable estado de sus compañeros, pero cuando el humo desapareció, los aprendices estaban a salvo gracias a un escudo. Esto sorprendió a Gunther, quien preguntó por qué no estaban heridos. Esben miró su cuerpo, preguntándose si era una barrera y si el viejo la había creado. Gunther miró a Blake preguntándose si había hecho algo, pero notó que Blake no se había movido. Mientras tanto, los instructores notaron la situación entre Gunther y el equipo F. También vieron que los aprendices estaban bastante maltratados y preguntaron qué había pasado. Gunther explicó que les estaba dando una guía, pero parecía que los aprendices habían llegado a su límite y que estaba a punto de terminar. Sin embargo, Esben gritó que no era una guía, sino acoso, y Clara, furiosa, añadió que estaba enfadada. Gunther había planeado terminarlo de esa manera. Blake los observó y Clara dijo con firmeza que quería ganar con el poder de todos. Los tres aprendices miraron a Blake con confianza y él asintió en respuesta. Todos dijeron a Gunther que aún podían seguir, instándolo a continuar con la guía y prometiendo que no perderían. Los instructores se sintieron conmovidos por su determinación y los animaron a no rendirse y no perder contra el vicecapitán. Gunther, molesto pero sin poder echarse atrás sin perder la cara, aceptó. Los aprendices se alentaron mutuamente a trabajar juntos y ganar. Gunther desató su magia de fuego, diciéndoles que no había manera de que pudieran vencerlo. Atacó con un enorme fuego, pero ellos ni siquiera se inmutaron, permaneciendo ilesos gracias al escudo de Blake. Esben burlonamente le dijo a Gunther que su magia no funcionaría con ellos. Gunther se sorprendió al ver una barrera alrededor de ellos y los llamó cobardes. Sin embargo, los aprendices simplemente apuntaron su magia hacia Gunther mientras Esben le preguntaba burlonamente quién era el que realmente estaba siendo deshonesto, llamando a Gunther bastardo. Los aprendices lanzaron entonces su ataque combinado hacia Gunther. Esben estaba emocionado de que hubieran logrado acertar, pero Gunther los miró furioso y los llamó bastardos, amenazando con que no se saldrían con la suya. Esto los sorprendió y los aterrorizó. Blake saltó inmediatamente para proteger a los aprendices, mirando furiosamente a Gunther. De repente, uno de los instructores gritó que ya era suficiente y exigió saber qué estaba haciendo Gunther. Gunther trató de explicar que solo estaba proporcionando guía, pero el instructor le dijo severamente que dejara de poner excusas. Dijo que sabía que Gunther tenía rencor contra Blake y había estado acosando al equipo F. El instructor reveló que había investigado todo, y enojado, anunció que a partir de ese día, Gunther quedaba relevado de sus funciones y debía prepararse para una degradación. Gunther quedó sin palabras, preguntándose por qué tenía que sufrir de esa manera y culpando de todo a Blake. Un momento después, estaban en la sala cuando Esben comentó que Gunther obtuvo lo que merecía, lo cual todos estuvieron de acuerdo. Teus añadió que se sentía muy bien verlo y mencionó que incluso el punto de partida para el ejercicio parecía haber sido parte del acoso de Gunther. Esben llamó a Gunther un despojo por guardar rencor contra Blake. Blake se disculpó con ellos por causar problemas debido a él, pero Esben le dijo de inmediato que no era su culpa. Teus estuvo de acuerdo en que se habían visto atrapados en la situación, lo que hizo que Esben le dijera que no dijera cosas como esa. Todos se reunieron alrededor de Blake y le preguntaron cómo podía ser tan fuerte. Teus le dijo que estaba usando barreras de una manera diferente a todo lo que había visto, y Clara dijo que le interesaba. Estaba a punto de responder cuando alguien llamó a la puerta. Una dama la abrió e informó que por orden de Lady Eda, la bruja de la sabiduría, habían venido a escoltarlo. Confuso, señaló hacia sí mismo, pero la dama lo agarró y lo arrastró fuera de la sala, diciendo que debían partir de inmediato. Teus preguntó si se refería a Eda, la miembro del grupo de héroes, mientras Clara se preguntaba en voz alta quién era realmente Blake. Un momento después, llegaron al reino Henria, específicamente al Instituto de Investigación Mágica.
La bruja de la sabiduría y directora del instituto, Eda, una joven de 13 años, lo saludó y le dijo que hacía tiempo que no se veían. Él la saludó de vuelta, diciéndole que estaba contento de ver que estaba bien. Estaba a punto de acariciar su cabeza cuando la dama lo detuvo, tartamudeando mientras le recordaba que Eda era una maga prodigio de una sola generación y tratarla como a una niña era extremadamente irrespetuoso. Blake se disculpó con Eda y le preguntó si no le gustaba, pero Eda respondió que estaba bien, que no le importaba. Eda rápidamente pasó al tema principal, explicando que la razón por la que lo había llamado allí era para pedirle su poder para capturar monstruos. Explicó que capturar monstruos era difícil, que las jaulas físicas no funcionaban porque los monstruos solo se descontrolaban, además de que aunque variaba por individuo, los monstruos emitían miasma, lo que limitaba la investigación a estudios en el sitio. Incluso entonces, esos estudios tenían sus límites. Eda añadió que si pudieran capturar y examinar monstruos en el Instituto de Investigación, podrían investigar la ecología y características de los monstruos, analizar el miasma y potencialmente, desarrollar medidas contra él. Blake notó que los héroes tenían la protección de la diosa, lo que les permitía bloquear completamente el miasma. Esto significaba que solo el grupo de héroes podía entrar al reino demoníaco con su alta concentración de miasma. Volviendo al tema original, Eda le preguntó a Blake si podía capturar monstruos de nivel 5 o superior usando sus barreras. Una de las damas interrumpió, diciendo que Eda estaba sobreestimando a los magos de barrera y que eso no era posible. Sin embargo, Blake simplemente respondió que pensaba que sí podía. La dama se sorprendió y le pidió que repitiera lo que había dicho. Blake calmadamente reiteró que podía capturar monstruos de nivel 5 o superior, lo que hizo que Eda se relajara y sonriera. Razonó que si un salamandra era de nivel 4, capturar monstruos de nivel 5 debería ser posible. Sin embargo, la dama gritó enojada, acusándolo de hacer afirmaciones ridículas solo porque Eda estaba presente. Insistió en que no había forma de que pudiera hacerlo solo con barreras. Blake la tranquilizó, diciendo que pensaba que estaría bien, pero la dama lo acusó de mentir. Eda intervino firmemente, declarando que la cooperación de Blake ya había sido decidida y que no toleraría más objeciones. Esto asustó a las damas, quienes se disculparon inmediatamente. Eda luego le dijo a Blake que no se preocupara por el cuerpo de magos, porque ella presentaría una solicitud para contar su cooperación en la investigación como parte de su entrenamiento. Blake reconoció su plan y la agradeció. Sin embargo, la dama especuló silenciosamente que Blake podría tener algún tipo de ventaja sobre Eda y decidió que necesitaban protegerla, lo que hizo que Blake se sintiera incómodo y preocupado. Eda luego anunció en voz alta que se dirigían a la abandonada mina Berber y les ordenó a todos que se movieran inmediatamente. Minutos después, todos estaban listos. Eda le dijo a Blake que era una suerte estar reunida con su benefactor. Le preguntó si había conocido a los demás, a lo que él respondió que había conocido a Alice y que Alice parecía estar bien. Esto hizo reír a Eda, quien comentó que Alice siempre había sido así. Se rieron juntos, lo que irritó a la dama, que se preguntaba por qué Blake parecía llevarse tan bien con Eda cuando él era solo un simple mago de barreras. Eda luego relató que si él no las hubiera salvado en el bosque de la muerte, indudablemente habrían perdido la vida. Blake recordó ese día, había estado cazando en el bosque justo fuera del reino demoníaco, el bosque de la muerte. Por casualidad, había encontrado a alguien con vida siendo atacado por monstruos, así que intervino para salvarla. Cuando le preguntó a Alice si estaba bien, ella le rogó que ayudara a sus compañeros. Inmediatamente cargó a Alice y buscó en la zona, encontrando eventualmente a Eda rodeada de monstruos. Eda explicó que el bosque de la muerte desconcierta los sentidos de aquellos que entran en él, haciendo que se separen y vaguen sin rumbo. Añadió que si él no las hubiera salvado, habrían muerto allí y le agradeció de nuevo por su ayuda. Blake le susurró que no había hecho nada especial, pero ella se rió y le dijo que no había cambiado ni un poco. De repente, unos niños corrieron a su lado, jugando felices. Blake los observó y comentó que parecían estar divirtiéndose. Contó que había estado manteniendo barreras solo desde los 9 años y envidiaba ese tipo de vida despreocupada. Eda respondió sorprendida de que hubiera estado solo todo ese tiempo. Blake se preguntó si ella alguna vez había jugado así, pero Eda respondió con orgullo que ella era una maga natural y nunca habría jugado con niños, aunque mientras miraba a los niños, su mirada se suavizó y los observó tristemente. Días después, llegaron a la abandonada mina de Berber. Notaron que había más miasma de lo que esperaban.
La dama comentó a Eda que parecía peligroso para cualquier persona que no fuera ella. Eda luego le preguntó a Blake si era posible crear una barrera alrededor de ellos y moverla. La dama dudó suavemente, preguntándose si tal cosa era posible. Blake respondió que sí, lo que hizo que la dama gritara incrédula, insistiendo en que no había forma de que eso fuera posible. Sin decir palabra, Blake comenzó a lanzar su magia de barrera y caminó hacia el denso miasma. La dama gritó que entrar en un miasma de tan alta densidad era un suicidio y que eso era el resultado de intentar hacer alarde. Pero Blake se dio vuelta, y de manera casual, les preguntó si no iban a venir, dejándolos a todos sorprendidos de que aún estuviera vivo. Eda comentó que los efectos de la barrera de Blake eran como podían ver y decidió que debían dejar el carruaje de dragón atrás, ya que no podía entrar a la mina. Esto sorprendió aún más al grupo, y al entrar en la mina, se maravillaron de que la barrera realmente los protegiera de un nivel tan intenso de miasma, algo de lo que nunca habían oído hablar antes. A pesar de esto, la dama afirmó con arrogancia que una barrera que bloqueaba el miasma no era tan impresionante. Mientras avanzaban más adentro de la mina, Blake notó que no había monstruo cerca. Eda explicó que parecía haber un pozo de miasma más profundo dentro. Blake dedujo que esto significaba que debía haber una criatura causando el miasma. Eda añadió que también podría ser un objeto maldito o un fenómeno natural. Explicó que los objetos malditos, ya fueran creados por humanos o naturales en lugares ominosos, generaban miasma. A veces, monstruos poderosos que producían grandes cantidades de miasma nacían de repente. El miasma crea monstruos, lo que a su vez intensifica el miasma, resultando en el nacimiento de aún más monstruos. El rey demonio era el ejemplo máximo de este ciclo. Eda explicó que curiosamente, cuando derrotaban al monstruo que era la fuente del miasma, todos los monstruos nacidos de ese miasma desaparecían. De manera similar, cuando se derrotaba al rey demonio, la mitad de los monstruos en el reino demoníaco desaparecían. Sin embargo, no todos los monstruos del mundo desaparecían. Blake sonrió mientras Eda explicaba, y añadió que si pudieran entender el principio detrás de la creación del miasma y los monstruos, podrían idear contramedidas, lo que hacía que su misión fuera extremadamente importante. Eda no vio la piedra frente a ella y tropezó accidentalmente. Afortunadamente, Blake la atrapó desde atrás justo a tiempo, haciéndola sonrojarse. Luego le preguntó si estaba bien, pero ella simplemente se disculpó. Blake le dijo que el terreno irregular era difícil de ver y que podría ser peligroso, y le preguntó si quería que la cargara en su espalda. La dama inmediatamente lo empujó, gritándole que no tratara a Eda como a una niña y recordándole que Eda era una maga genio, diferente a los humanos comunes. Eda les dijo que estaba bien y que debían seguir adelante. Un momento después, llegaron a una sala llena de espeso miasma. Un monstruo emergió de su escondite, gruñendo fuertemente al verlos. Se horrorizaron al descubrir que era un minotauro de nivel 5. Blake le dijo a Eda que debían capturarlo, pero la dama pasó por su lado y le dijo que se apartara, afirmando que ellos se encargarían de ello. Los magos del equipo de investigación comenzaron a atacar al minotauro con su poder mágico, pero el minotauro simplemente sonrió y rugió fuertemente, desviando todos los ataques. La dama y los demás se sorprendieron por su resistencia. Eda gritó que la magia normal no sería suficiente para capturarlo, como había sospechado, y que necesitaban a Blake el mago de barreras. La dama tartamudeó, preguntándole a Eda si realmente quería decir que podía capturar al monstruo, dejando a Eda atónita. Los miembros del equipo comenzaron a instar a Eda a que lo manejara ella misma, declarando que ella era la bruja de la sabiduría. Bajo presión, Eda apretó los dientes y dio un paso al frente, de acuerdo con su equipo. Levantó su varita y se puso frente al minotauro, decidida pero visiblemente tensa. Blake la observó con preocupación mientras ella preparaba su magia. El minotauro emitió un rugido ensordecedor, dejando a Eda inmóvil por un momento. Al notar su vacilación, Blake vio al minotauro levantar su enorme hacha y balancearla hacia ella. Afortunadamente, apareció una barrera fuerte que bloqueó el ataque sorprendiendo a la dama y a los otros miembros del equipo. Blake rápidamente rodeó al minotauro con su barrera, aprisionándolo dentro. La dama tartamudeó antes de gritarle que no se interfiriera y que se apartara del camino de Eda. Eda interrumpió, gritando que se detuvieran y recordándoles que habían traído a Blake específicamente para capturar al monstruo. Aún temerosa, la dama argumentó que la barrera cegaramente sería destruida. Eda, calmada, les dijo que miraran al monstruo y explicó que una barrera refinada podría bloquear y purificar el miasma.
Al sellar al monstruo dentro de la barrera, podrían debilitarlo. La dama tartamudeó, admitiendo que no sabía que las barreras tenían tales efectos. Eda se acercó a la barrera, asombrada de ver al monstruo de nivel 5 completamente impotente. Pensó que era un logro increíble, sabiendo que su magia no podría lograr tales resultados. Dándose la vuelta, Eda agradeció a Blake por capturar al monstruo. Luego les dijo a todos que deberían regresar de inmediato. Al pasar junto a Blake le sonrió y le dijo que los había salvado y que siguiera llevando al monstruo de esa manera. Blake la observó salir primero, preguntándose con preocupación si se había asustado. Días después, Eda felicitó a todos por hacer un gran trabajo y anunció que ahora podían comenzar a investigar a los monstruos capturados. El equipo miraba al enorme minotauro frente a ellos. Eda golpeó la barrera que contenía al minotauro y comentó que las barreras eran realmente convenientes, ya que podían mover un cuerpo tan grande con facilidad. Le preguntó a Blake cuánto tiempo podía mantener la barrera, a lo que él respondió que mientras estuviera cerca, podría mantenerla semi-permanentemente. Sin embargo, añadió que las barreras normales pierden su efectividad cuando se corta el suministro de poder mágico. Eda observó que esto era un problema y preguntó si había alguna manera de solucionarlo. La dama sugirió que podría ser mejor recapturar al monstruo usando el poder mágico de Eda, pero Blake sacó un sello mágico y le dijo a Eda que eso debería resolver el problema. La dama se irritó y preguntó si había algo que Blake no pudiera hacer. Eda le preguntó qué era el sello mágico, y Blake explicó que era un círculo mágico que había creado para mantener la barrera alrededor del reino demoníaco. Este podía mantener automáticamente la barrera durante un tiempo sin la necesidad de un constante suministro de poder mágico. Eda se detuvo, recordando haber visto algo similar cerca del reino demoníaco. Mencionó que nunca había oído hablar de un círculo mágico como ese y comentó que el creador debía haber sido bastante notable. Blake rió torpemente y la agradeció, sorprendiendo a Eda. Ella le preguntó si lo había creado él mismo, a lo que él simplemente respondió que sí. Luego explicó que creía haber tenido alrededor de 9 años cuando lo desarrolló. Blake elaboró, diciendo que hace 30 años, cuando el miasma del reino demoníaco estaba erosionando el continente, se reunieron magos de barreras para abordar la crisis. Sin embargo, no había nada preparado para ellos, y al principio, tuvieron que mantener la barrera directamente. Esto significaba naturalmente que no podían dejar sus puestos. Para resolver esto, desarrolló un círculo mágico que podía almacenar poder mágico. Al inyectarle poder mágico, la barrera podría mantenerse durante periodos prolongados, permitiendo que los magos descansaran y comieran. Añadió que con 100 personas reponiendo el poder mágico, planeaban crear una barrera alrededor de todo el reino demoníaco. Sin embargo, al final, parecía que él era el único que quedaba para llevar a cabo la tarea. Como resultado, el proceso requería una cantidad masiva de poder mágico, lo cual era extremadamente difícil. Todos quedaron sorprendidos al escuchar su historia. Al notar sus reacciones, Blake preguntó si había algo mal. Eda le dijo emocionada que había logrado algo increíble y le preguntó por qué no se jactaba más de ello. Él respondió que realmente no era gran cosa. Luego colocó ambas manos sobre el círculo mágico y sugirió que dejaran esa historia por ahora. Blake comenzó a canalizar poder mágico y le preguntó a Eda si deberían activar el círculo mágico de la barrera. Luego lanzó una barrera alrededor del minotauro, diciéndole que debería durar unas horas, solo para estar seguros. Dijo que se quedaría cerca durante la investigación. Eda sonrió y le dijo que eso era muy útil. Eda les anunció a todos que la investigación podía comenzar ahora y les dio a sus compañeros de equipo la tarea de analizar los monstruos en el miasma. Todos estuvieron de acuerdo con entusiasmo y rápidamente se pusieron a trabajar. Momentos después, el equipo de investigación estaba ocupado, mientras Blake vigilaba al minotauro. Más tarde esa noche, todos los demás se habían ido a descansar, dejando solo a Blake y Eda en el laboratorio. La dama se excusó, y Blake notó que todos, excepto Eda, se habían ido a casa. Eda, aún ocupada con su trabajo, le dijo que había preparado una habitación para él en las instalaciones de investigación. Le sugirió que se sintiera libre de regresar allí en cualquier momento y le recordó que solo necesitaba estar presente cuando fuera necesario hacer una inyección de magia. Blake le preguntó sobre ella misma, a lo que ella respondió que tenía que continuar avanzando en la investigación lo más rápido posible para proteger a los ciudadanos que temían la amenaza de los monstruos y el miasma. Blake le dijo que se quedaría, lo que hizo que Eda le preguntara si estaba siendo considerado.
Ella añadió que si ese era el caso, no era necesario. Blake respondió que simplemente estaba preocupado de que la barrera pudiera romperse, ya que era la primera vez que configuraba una barrera de tipo inyección fuera del reino demoníaco. Eda, sin inmutarse, le dijo que hiciera lo que quisiera, a lo que Blake respondió que lo haría. Una semana después, el equipo seguía investigando el monstruo en el miasma. Como siempre, por la noche todos se habían ido a descansar, dejando solo a Eda y Blake en el laboratorio. La dama se excusó para descansar también. Blake le dijo a Eda que saldría un momento y ella simplemente le indicó con un gesto que podía irse. Luego se acercó a la dama y le preguntó si tenía un momento. La dama le preguntó qué quería, y Blake explicó que no quería interferir en sus políticas, pero tenía curiosidad por saber por qué todos, excepto Eda, se iban temprano. La dama le preguntó enojada si estaba siendo sarcástico, llamándolo un extraño, y le dijo que no se metiera. Blake respondió con calma que Eda había estado investigando sola todo el tiempo y le preguntó si no pensaban ayudarla. La dama refunfuñó diciendo que no entendía, y explicó que Eda era una genio, por lo que no había nada que personas comunes como ellos pudieran hacer para ayudarla. Añadió que Eda no solo era una genio en magia, sino también en investigación, y que nadie podía seguir su ritmo. Mientras ellos contribuían durante las horas de trabajo, quedarse más allá de eso solo sería un obstáculo para Eda. Volteándose, la dama le dijo a Blake que si no necesitaba quedarse, debería irse a casa también. Luego se alejó, dejándolo suspirando de frustración. Al regresar a la sala de investigación, encontró a la pequeña Eda, agotada, dormida sobre su escritorio. Notó las ojeras bajo sus ojos y le puso suavemente su abrigo sobre los hombros para mantenerla caliente. Días después, Eda anunció que era hora de almorzar y les dijo a todos que tomaran un descanso. El equipo salió apresuradamente, discutiendo qué iban a comer y elogiando el filete de la cafetería. Dejados solos, Eda sacó cansadamente un trozo de pan. Blake le dijo que había estado encerrada en el laboratorio y sugirió que también tomara un descanso adecuado. Ella respondió que planeaba descansar en su habitación y se disculpó por mantenerlo allí siempre. Blake rió torpemente y le aseguró que se quedaba porque quería. Eda entonces le dijo que no se preocupase por ella y que tomara un descanso él mismo, a lo que él accedió a regañadientes. Blake se dirigió a la cafetería, donde vio al equipo disfrutando de sus comidas. Un miembro comentó que como era de esperar de la señora Eda, ella continuó investigando sola y su dedicación era admirable. Otros se unieron, diciendo que ni siquiera podían compararse con ella y que solo se interpondrían en su camino. También mencionaron que el nivel de la investigación era tan alto que ni siquiera entendían lo que Eda estaba haciendo y la elogiaron por poder capturar monstruos por su cuenta sin ningún problema. La dama les dijo con confianza a todos que dejaran todo en manos de Eda, diciendo que todos los problemas los resolvía su genio. Añadió que Eda era un tesoro del reino Henria y que mientras la siguieran, todo estaría bien. Blake no estuvo de acuerdo, diciendo que no compartía la misma opinión. El grupo se levantó enojado, exigiendo saber qué quería decir con eso. Blake seriamente les dijo que simplemente alabar a Eda como una genia y dejar todo en sus manos no era lo que los adultos deberían hacer. Eda seguía siendo solo una niña de 13 años. La dama le gritó que no tratara a Eda como a una niña, recordándole que ella era la más grande genia maga de la historia, mucho más allá de su nivel. Los demás estuvieron de acuerdo, afirmando que aunque Eda pudiera parecer una niña, era un adulto maduro por dentro y que Blake no entendía nada. Blake reconoció que Eda era increíblemente talentosa en magia e investigación, probablemente más capaz que la mayoría de los adultos. Sin embargo, argumentó que esto no necesariamente significaba que fuera adulta emocionalmente. Señaló cómo Eda había mirado con envidia a los otros niños y cómo se había asustado durante su encuentro con el Minotauro. Añadió que Eda era inteligente y amable, lo que probablemente explicaba por qué actuaba de maneras que agradaban a los adultos que la rodeaban. Acercándose más a la dama, Blake le preguntó si realmente podían decir con certeza que Eda era un adulto. Cuestionó si alguna vez habían tenido una conversación honesta con ella, intentado comprender sus sentimientos o considerado ayudarla. El grupo se quedó en silencio ante sus palabras. La dama intentó responder, pero no pudo encontrar nada que decir. De repente, uno de los hombres agarró a la dama y les dijo a todos que se fueran. Todos se alejaron, solo para cruzarse con una Eda visiblemente cansada que los había estado observando. Sin embargo, ninguno de ellos dijo nada. Blake trató de acercarse a Eda para explicarle, pero ella se dio la vuelta y se alejó, dejándolo preocupado. Más tarde esa noche,
mientras Blake estaba sentado en su habitación pensativo, alguien tocó la puerta. Al abrirla, Eda estaba allí y le preguntó si podía hablar con él un momento. Blake la invitó suavemente a sentarse en su cama y le sirvió una taza de té caliente. Se la entregó y ella se disculpó por las molestias. Él simplemente le puso su abrigo sobre los hombros y le dijo que hacía frío. Ella le agradeció por el gesto y bebió un sorbo de té, comentando suavemente que estaba tibio. Después de terminar su té, Eda permaneció en silencio un momento antes de disculparse torpemente por involucrarlo en sus asuntos durante el día. Blake no estuvo de acuerdo, explicando que él había sido el que se metió donde no debía. Luego le preguntó si siempre había sido así para ella. Eda respondió que al principio estaba llena de entusiasmo, sin embargo, a medida que continuaba trabajando con otros, las cosas cambiaron gradualmente. Comenzaron a alabarla como una genia bruja y sus expectativas cambiaron, facilitándoles las cosas a ellos. Blake preguntó si estaba en lo cierto al suponer que su carga de trabajo aumentó mientras los demás comenzaban a hacer lo mínimo. Eda asintió, diciendo que siempre había sido así. Explicó que las personas a su alrededor seguían cambiando por su culpa. Luego se abrió sobre su pasado, contándole que nació de padres comunes en un pequeño pueblo sin linaje noble ni mágico en su familia. A pesar de esto, aprendió a hablar poco después de nacer, y por casualidad, leyó un libro de magia que sus padres poseían. Se fascinó por la magia y sus padres lo notaron. Desde ese día, le dieron toda clase de educación mágica posible y se sumergió profundamente en ello. Como resultado, todos empezaron a llamarla una genia y a esperar que actuara como tal. Eda continuó, diciendo que se vio obligada a comportarse como una adulta en lugar de como una niña debido al prejuicio de que los genios debían madurar emocionalmente más rápido. Para los magos, la investigación y el combate se consideraban su verdadera vocación, por lo que se le hizo estudiar ambas cosas desde la tierna edad de 6 años. Se volvió desesperada tratando de estar a la altura de las expectativas de sus padres y los adultos a su alrededor. La veían como una genia, no como una niña, y se sintió obligada a esforzarse al máximo. Dudó, apretando sus manos con fuerza, y Blake le preguntó suavemente si estaba en lo correcto al suponer que le tenía miedo a los monstruos. Los ojos de Eda se abrieron de sorpresa y preguntó si él lo había notado. Blake explicó que lo había visto cuando la salvó en el pasado y nuevamente cuando enfrentaron al Minotauro. Ella había parecido asustada. Tímidamente, Eda admitió que él era observador y confesó que le aterraba enfrentarse a los monstruos. Cuando estuvo en el grupo de héroes, logró soportarlo porque los luchadores de primera línea peleaban directamente con los monstruos mientras ella solo los apoyaba desde atrás. Con la voz temblorosa, Eda le juró que estaba absolutamente aterrada de los monstruos y que nunca podría enfrentarlos sola. Blake, calmado, le dijo que lo entendía, revelando que él también le tenía miedo a los monstruos. Sorprendida, ella le señaló que nunca parecía asustado. Él explicó que simplemente había suprimido su miedo y luchaba porque si no lo hacía, no sobreviviría. Con el tiempo, el miedo se volvió insensible. Eda respondió tristemente, deseando poder haber hecho lo mismo. Blake le dijo con calidez que no necesitaba hacerlo, porque Eda estaba bien tal como era. En ese momento de pánico, Eda gritó que todos esperaban que fuera fuerte, querían que fuera una genio y alguien poderoso. Temblando, se sujetó la cabeza y dijo frenéticamente que debía esforzarse al máximo o los decepcionaría. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para derrotar a los monstruos o la abandonarían. Su voz se quebró al recordar haber escuchado a sus padres cuestionando quién necesitaría una hija que no fuera una genio. Imaginó a sus instructores descartándola como una discípula inútil, sin talento. Escuchó a los aldeanos preguntando si realmente no era una genio después de todo, y a sus compañeros de trabajo gritando que no seguirían a una persona común. Abrumada, Eda se cubrió los oídos con dolor, suplicando que las voces no la dejaran ni la abandonaran. Juró ser buena, ser una genio y comportarse como una adulta. De repente, sintió como Blake le acariciaba suavemente la cabeza con su voz calma y reconfortante. Él le dijo que estaba bien. Blake le juró a Eda que nunca la abandonaría, y sus palabras la tranquilizaron. Le dijo que lo que había pasado había sido difícil y que había sufrido mucho. Luego, suavemente, le preguntó si había sido duro, lo que hizo que Eda estallara en lágrimas. Blake la elogió por hacer un gran trabajo, y al escuchar sus cálidas y dulces palabras, Eda ya no pudo contenerse más.
Lo abrazó con fuerza, como una niña común en dolor, y lloró diciendo que quería jugar con amigos, comer dulces, descansar del trabajo y pasar más tiempo divertido con su familia. Confesó que aunque amaba la investigación, odiaba luchar contra monstruos porque era aterrador y doloroso. A través de sus sollozos, preguntó por qué no podía confiar en los demás. Blake explicó que los niños tienen permitido ser vulnerables con los adultos, pero Eda negó con la cabeza y dijo que todos le decían que porque era un genio, no podía mostrar debilidad. Como la bruja de la sabiduría, se esperaba que se comportara como una adulta. Blake le acarició suavemente la cabeza y la tranquilizó, diciéndole que no necesitaba esforzarse tanto. Siempre que estuviera luchando, sufriendo o incluso sin razón alguna, podía contar con él. Eda lo miró y dudó al preguntar si realmente estaba bien. Blake sonrió cálidamente y le aseguró que sí lo estaba. Eda lo abrazó con fuerza, sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Apoyó su cabeza en su regazo, finalmente dejándose relajar. Le agradeció suavemente mientras él tomaba su mano y le acariciaba la cabeza, calmándola aún más. Blake sonrió al verla ahora tranquila y vulnerable, actuando como la niña que realmente era, mientras miraba hacia afuera. Sus pensamientos se trasladaron al día en que había salvado a Eda de una horda de monstruos. Después de derrotarlos, corrió a su lado y la encontró colapsada por el miedo. Más tarde, mientras Eda y Alice descansaban, él se preparaba para alejarse y reforzar la barrera cuando escuchó a Eda llorar en su sueño. Su mano temblorosa se estiró como si buscara a alguien. En ese momento, Blake vio a una niña lastimera que solo quería ser aceptada. Le tomó la mano, y como ahora, ella se calmó y relajó al sentir su toque incluso mientras dormía. Eda le rogó que no se fuera y no la dejara sola. Blake le respondió suavemente que él estaba allí mismo y que no se iría a ningún lado. Unos días después, Blake paseaba por la calle con ropa casual mientras esperaba. Una niña se acercó a él, su voz alegre al preguntar si lo había hecho esperar. Blake sonrió cálidamente al ver a Eda vestida como una niña, libre de las cargas de su título y expectativas. Varios días antes, Eda había alentado a su equipo, diciendo que debían trabajar duro juntos ese día también. Ellos respondieron balbuceando un sí dudoso y acordaron hacer lo mejor posible. Comenzaron sus tareas mientras Eda se concentraba en las suyas, sin darse cuenta de las miradas incómodas hacia ella, algo que Blake notó. Como siempre, esa noche, todos se fueron, dejando a Eda sola en el laboratorio de investigación. Al día siguiente, la misma rutina se repitió. Eda lideró al equipo como siempre, y al día siguiente nada cambió, todos continuaron actuando igual. Al cuarto día, mientras Eda leía un libro, se dio cuenta de que no podía concentrarse ni entender nada. Frustrada, cerró el libro y caminó hacia Blake. Sin previo aviso, lo abrazó fuertemente y gritó que ya no podía más. Confesó que estaba agotada y que no quería hacer nada más. Blake le acarició suavemente la cabeza y le dijo que debía haber sido difícil. Eda, reconfortada por su calidez, le pidió felizmente que la acariciara más y le diera un gran abrazo, lo cual él hizo gustosamente. Al notar su estrés, Blake deseó poder hacer algo por ella. Le preguntó si tenía un día libre al día siguiente y si había algo que le gustaría hacer. Eda respondió que sí, que quería salir con él. Al día siguiente, se encontraron en el mercado callejero. Eda le preguntó si la había hecho esperar, pero Blake sonrió y le aseguró que no había esperado en absoluto. Luego le preguntó si debían comenzar a caminar. Mientras paseaban por el bullicioso mercado, ambos se sorprendieron por la variedad de puestos y la animada multitud. Blake le preguntó si era su primera vez visitando la calle del mercado, y Eda admitió que sí. Explicó que desde que llegó a la capital real no había salido mucho y nunca había jugado en la ciudad antes. Blake sonrió y le dijo que era maravilloso, dejándola confundida. Tomándola de la mano, la arrastró suavemente, diciendo que explorar algo por primera vez siempre era más divertido. El entusiasmo de Eda creció y estuvo completamente de acuerdo. Juntos exploraron el mercado, probando dulces y disfrutando de la experiencia. En un momento, Eda notó un grupo de niños persiguiéndose y jugando. Blake la animó a unirse a ellos, y verla jugar felizmente como una niña común le hizo sonreír. Al caer la noche, los puestos del mercado comenzaron a cerrar, y era hora de que Eda se despidiera de sus nuevos amigos. Le sonrió cálidamente a Blake y le agradeció por el día. De regreso al Instituto de Investigación Mágica, Eda se detuvo para admirar unas joyas brillantes en un puesto cercano. Blake notó su mirada y le preguntó si había encontrado algo que le gustara, lo que hizo que Eda se sonrojara. Dudó un momento, pero comenzó a mirar las joyas.
Blake tomó un collar con un brillante colgante azul que ella había estado mirando y le dijo al vendedor que lo compraría. Eda entró en pánico, insistiendo en que ella lo pagaría por sí misma, pero Blake sonrió y le dijo que era un regalo. Eda, sorprendida, observó cómo él pagaba por el collar. El vendedor se lo entregó a Eda y ella levantó orgullosa el collar, agradeciendo a Blake con una gran sonrisa. Abrazó el regalo de forma adorable, haciendo que el vendedor se riera y comentara que Blake era un padre amable con una hija adorable. Tanto Blake como Eda se congelaron, sorprendidos, antes de reír juntos sin corregir el malentendido. Regresaron al instituto, ambos de buen ánimo. Una semana después, el equipo se reunió en el laboratorio de investigación. Eda, tímida, se disculpó con todos, admitiendo que no había podido encontrar una forma de contrarrestar el miasma. Sin embargo, compartió que había llegado a comprender la utilidad de las técnicas de barrera, especialmente para bloquear y purificar completamente el miasma. Anunció su plan de reunir a más magos de barrera y avanzar en su investigación sobre barreras. Dirigiéndose a Blake, le preguntó si cooperaría con ellos nuevamente. Él sonrió y respondió con un sí confiado. Antes de que la conversación pudiera continuar, la señora interrumpió, sorprendiendo tanto a Eda como a Blake. Todo el equipo de repente se inclinó profundamente y se disculpó sinceramente al unísono. La señora confesó que debido a su complejo de inferioridad, se habían apoyado completamente en Eda, delegando toda la responsabilidad en ella porque era una genia. Peor aún, habían descuidado sus esfuerzos y se habían vuelto complacientes. También admitió que por celos, se habían comportado irrespetuosamente hacia Blake, menospreciando a los magos de barrera para proteger su propio orgullo. Se inclinaron nuevamente, pidiendo disculpas tanto a Eda como a Blake. Eda les aseguró que no había problema y que no le importaba. Blake estuvo de acuerdo, diciendo que sentía lo mismo que Eda.